Y nos encontramos en Abu Simbel. Bienvenidos a Egipto. Seguimos recorriendo el río Nilo, uno de los ríos más importantes del planeta, y llegamos a algunos de los lugares que más nos impresionaron durante nuestro viaje. Visitaremos templos del antiguo Egipto que se conservan en un estado increíble y que desde el primer momento nos dejaron con la boca abierta. También compartiremos momentos especiales a bordo del barco y algunas de las actividades más singulares, como la visita al famoso pueblo nubio. Quédate hasta el final para descubrir algunos de los secretos más sorprendentes de Egipto, como este jeroglífico que parece esconder el símbolo del wifi, todo un misterio de la antigüedad. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. Río Nilo, Egipto. Comenzamos la mañana visitando un templo que destaca por un detalle muy especial que estamos deseando mostraros. Sabah al-Hiri, o buenos días en árabe. Acabamos de comenzar nuestro día y ahora nos dirigimos al templo de Edfu, que es el que tenemos allá al fondo. Y además, este templo, lo más característico es que es el mejor conservado de todo Egipto, con lo cual aquí los detalles que vamos a ver en todos los sitios, de las paredes, de los templos y eso, según dicen, va a ser el mejor de todos. Ya desde la distancia empezamos a vislumbrar la grandeza de este lugar, y a medida que nos acercamos aparecen columnas y paredes cubiertas con una decoración espectacular. Este templo fue construido hace algo más de 2000 años. Sin duda es increíble. Y gracias a su buen estado de conservación, nos permite imaginar cómo eran los templos faraónicos en su máximo esplendor. Estos relieves representan al dios Horus, con cabeza de halcón, símbolo del faraón venciendo al caos. Y esta estatua de aquí es el dios Horus y esto de aquí el príncipe que ayuda a construir este templo. Ha llegado el momento de entrar al interior para seguir descubriendo maravillas. Por ejemplo, este patio, rodeado de columnas, todas perfectamente conservadas, sin faltar ni una sola. Y ahora mismo vamos al interior del templo de Edfu y aquí encontramos una parte al dios Horus, que es este, y esta columna que está aquí, que es la primera que está a la izquierda de la puerta, es la mejor conservada de todo Egipto. Y en la primera parte del templo encontramos 12 columnas que significan que son las 12 horas del día, mientras que en la segunda parte encontramos otras 12 que significa que son las 12 horas de la noche. Como podéis ver, hay una cantidad de gente impresionante, pero lo bueno es que con el guía se sabe los mejores sitios, nos va explicando y bueno, conocemos mejor la historia de este gran lugar. Otro de los aspectos más fascinantes de este lugar son los jeroglíficos que cubren las paredes, como el que os vamos a mostrar a continuación. Y justo aquí encontramos esto de aquí que se llaman cartuchos, que es el nombre del faraón. Concretamente, esta parte de aquí de la columna de la izquierda es su nombre real y esta parte de la derecha es su nombre religioso. Y aquí podemos ver un jeroglífico en el que parece que un faraón sostiene el logotipo del wifi. Y justo aquí en el templo, uno de los jeroglíficos dice que el faraón está construyendo 2 obeliscos. Lo que sucede es que no se han encontrado nunca, con lo cual o bien están en algún sitio enterrados o simplemente se destruyeron. Ahora vamos a escuchar a nuestro guía Ahmed, que nos dará una explicación sobre el significado de algunos de estos grabados. Es el hipopótamo, cada vez más pequeño, igual que el mal, empieza grande y cada vez más pequeño. El último hipopótamo que lo han matado era en Edfu. Por eso el país llevaba el nombre de Edfu. Edfu significa el triunfo. ¿El triunfo contra qué? El hipopótamo. Al salir del templo, lo hacemos por un pasillo alternativo, donde también nos sorprende la cantidad de jeroglíficos que encontramos. Antes de regresar al barco, hacemos una parada para comprar chilabas, ya que por la noche tendremos a bordo una actividad muy especial, pero eso os lo mostraremos más adelante. Regresamos al barco para continuar nuestra navegación por el Nilo y de paso hacer una pequeña pausa. Y ahora vamos a aprovechar con la comida, que es buffet libre, igual que el desayuno, y además con unas vistas muy buenas hacia el río. Sobre el buffet, tenemos que decir que todos los días fue una maravilla y los sabores típicos de Egipto nos encantaron. Y lo mejor, siempre acompañaban la comida con una gran selección de postres tradicionales, así que aprovechamos para probar auténticas delicias.
Mientras seguimos rumbo a nuestra próxima parada en el Nilo, disfrutamos de las vistas desde el barco, pequeños poblados que aparecen a lo largo de la orilla. También es un buen momento para relajarse en las instalaciones, como por ejemplo la piscina. Y aprovechando que hace mucho calor, mientras vamos al siguiente destino, nos vamos a dar un pequeño baño, que además está el agua muy fresquita y vamos a aprovechar. Y aquí en la navegación por el río Nilo es muy curioso porque encontramos de vez en cuando cosas como esas de que son antiguas construcciones directamente en la propia montaña. Y además, según hemos visto en las fotos por internet y eso, tiene incluso jeroglíficos en las paredes y tal. Si prestamos atención, podemos ver casas e incluso pequeños templos con columnas que asoman entre la vegetación. Pues ahora, mientras navegamos por el río, os vamos a contar una curiosidad, y es que nosotros hemos estado aprovechando para subir historias a Instagram, a Pasaportes Sin Límite, con lo cual, si no nos seguís, aprovecháis y nos seguís. Y bueno, lo que iba, y es que hemos intentado hacer llamadas por WhatsApp a familiares que están en nuestro país. Sin embargo, hay gente que no puede hacer llamadas porque en este país están restringidas las llamadas a internet. Entonces nosotros, gracias a que tenemos HolaFly, que es una tarjeta eSIM para tener internet a nivel mundial. Entonces, gracias a ellos sí que lo hemos podido hacer sin problemas. Con lo cual, si alguna vez vais a hacer algún viaje al extranjero y necesitáis internet, aprovechad nuestro código promocional para obtener un 5% de descuento. Y ahora que cae la noche, llega el momento de hacer nuestra siguiente parada en el Nilo. Y ahora acabamos de bajar en Conhombo, y lo bueno que aquí nos hemos quedado alucinados porque hay una cantidad de seguridad increíble. Y lo bueno es que también hay muchísimas tiendas por todo esto, con lo cual es perfecto también para comprar recuerdos y sobre todo regatear, porque en este país, como no regatees, te pueden cobrar 3 o incluso 4 veces más el precio bueno. Este mercado fue, sin duda, uno de los mejores lugares para comprar. La variedad era enorme y además fue donde tuvimos más tiempo para recorrerlo con calma y hacer nuestras compras. Aquí en primer lugar nos acaban de decir que este pozo era para cocodrilos y ahora veréis el motivo. Y es que una de las formas de medir el río si va a venir caudaloso o no para los meses siguientes es que veían dónde ponían los huevos el cocodrilo. Entonces, si lo ponía cerca del río, significaba de que ese año iba a haber poca abundancia. Sin embargo, si lo ponían más lejos, significaba que iba a haber más abundancia. El templo que visitamos después guarda varias particularidades únicas en todo Egipto. La primera es que es el único templo dedicado a 2 dioses al mismo tiempo. Por un lado a Sobek, el dios cocodrilo, y por otro a Horus el Viejo, representado con forma de halcón. Cuando lo construyeron, cada dios tenía sus propias salas, capillas y altares duplicados. Ahora os lo vamos a mostrar. Nilo, tierra y cielo. Esto de aquí, aunque parece un pequeño hueco, pero es mucho más importante, y es que ahí dentro, por la forma que tiene, se habla en el interior y el sonido va por arriba junto por este canal y aparecerá como una especie como de megáfono. Que no dejan atrás. Escuchaba toda la gente que estaba aquí enfrente, lo escuchaba mucho más fuerte. Otra de las cosas que más nos impresionó fue el estado de conservación de los jeroglíficos. Si os fijáis, los relieves se mantienen prácticamente intactos y limpios. Sinceramente, recorrer estos pasillos pone la piel de gallina. Lo bueno es que la visita a este templo la estamos haciendo ahora al atardecer, entonces no hace tanto calor como hoy, que tenemos 38 grados y ahora la verdad es que se está bastante cómodo. Ahora nos dirigimos a la otra zona del templo de la que os hablábamos. Veréis lo impresionante que son estas paredes, nos dejaron totalmente sin palabras. Como podéis ver, ya empieza a caer la noche, pero antes de irnos queremos enseñaros una curiosidad del lugar. Tienen aquí un pozo en el cual cuando se llenaba del agua significaba de que ese año iba a tener abundancias, mientras que si estaba vacío iban a tener poca cantidad de agua. Entonces, en función de eso, cobraban más o menos impuestos a la gente de la zona. Con lo cual, mirad qué profundo es. Junto al templo, ahora nos dirigimos al Museo de los Cocodrilos, donde hay una cosa muy curiosa. Como os dijimos, aquí se rendía culto a 2 dioses. Uno de ellos era Sobek, el dios cocodrilo, y por eso momificaban cocodrilos para venerarlos. Incluso se han encontrado huevos de cocodrilo momificados que también se pueden ver aquí. Y ahora vamos de camino a la fiesta de aquí del barco, donde vamos todos con trajes egipcios.
Muy buenos días, son las 2 de la mañana y nos acabamos de despertar porque vamos a empezar el tour de Abu Simbel, ya que nos tienen que llevar en autobús durante 3 horas y media hasta el destino. Este fue el día en que más temprano tuvimos que despertarnos. El despertador sonó a la 1 de la madrugada. Tras recorrer varias horas por carretera, nos esperaba uno de los templos más impresionantes de todo Egipto. Durante el camino pudimos contemplar el amanecer en pleno desierto, un espectáculo realmente inolvidable. Y después de 3 horas y media de carretera ya acabamos de llegar al templo de Abu Simbel. Aquí os vamos a enseñar principalmente 2 templos, el de Ramsés II y el de Nefertari. Y una curiosidad, el nombre de Abu Simbel no es que se llame así el faraón, sino que Abu Simbel fue el nombre del niño que encontró este templo. Al dar la vuelta a la montaña, el templo comenzó a aparecer en el horizonte. Desde ese mismo instante nos quedamos sin palabras ante la grandeza del lugar. Y nos encontramos en uno de los templos más conocidos. Bienvenidos a Abu Simbel. Todo este complejo de Abu Simbel está compuesto por 2 templos, el de Ramsés II y allí el de Nefertari. Además, Ramsés II fue el que mandó a construir toda esta zona de aquí. Y os imagináis la sensación de ir andando por aquí, porque es que lo hemos visto tantísimas veces en fotos que es que se ponen los pelos de punta. Su construcción fue ordenada por Ramsés II en el siglo XIII a.C., excavando directamente en la roca de la montaña. Las 4 estatuas colosales de más de 20 metros de altura se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Egipto. Y ahora sí, llega el momento de entrar al interior, que os aseguramos es igual de impresionante. Y sin duda nada más entrar impresiona un montón porque mirad qué estatuas tan grandes. Además, muchas de ellas aún conservan los colores y también después los jeroglíficos también están muy bien conservados. Todo este complejo se encuentra en el sur de Egipto. El objetivo era que cualquiera que llegara desde Nubia se encontrara con esta gigantesca construcción y entendiera de inmediato el poder de Ramsés en la región. Dentro, tanto las columnas como las paredes están cubiertas con pinturas y relieves que narran episodios históricos. Además, encontramos pequeñas salas que en la antigüedad funcionaban como capillas, santuarios e incluso almacenes para realizar rituales. Pero sin duda, lo más sorprendente se encuentra en una sala especial. La orientación del templo fue calculada con absoluta precisión para que la luz del sol iluminara su interior en solo 2 días del año. Dentro de un momento os explicaremos el porqué de este fenómeno. Y al fondo del templo hay una cosa muy curiosa y es que vamos a encontrar 4 estatuas que son de los distintos dioses de aquí, pero hay 3 de ellas en las cuales da el sol solamente 2 veces al año, coincidiendo con el nacimiento de Ramsés y la coronación de Ramsés, mientras que hay una que siempre está en la oscuridad porque es el dios creador que en este caso se asocia con la oscuridad. Y mirad, os voy a contar un pequeño truco. Cuando os traigan para acá, os van a traer primero al templo de Ramsés y después al de Nefertari. ¿Qué pasa? Que yo ahora he vuelto a de Ramsés y aquí ya no hay nadie. Antes estaba que no se podía ni entrar. Y ahora, después de haber visitado este templo de Ramsés II, ahora vamos al siguiente de Nefertari. Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II, también tuvo su propio templo que visitaremos a continuación. Y este templo de Abu Simbel realmente no estaba aquí, sino que estaba allí abajo. Lo que pasa es que cuando construyeron la presa de Asuán, se iba a quedar bajo las aguas. Entonces pidieron ayuda internacional y muchísimos países, entre ellos España, ayudaron para desmontar este templo junto con otros 18 templos y trasladarlo al lugar seguro, donde no se fuera a inundar. En compensación, el gobierno de Egipto, por ejemplo, a España, le regaló el templo de Debod, que se encuentra en Madrid. Y si aquí atrás hemos visitado el templo de Ramsés II, ahora vamos a visitar el de su mujer, Nefertari. Y aquí conforme vamos andando ya se empieza a ver el de Nefertari y la verdad es que también es espectacular. Este templo, al igual que el de Ramsés, fue excavado en la roca de la montaña y conserva detalles extraordinarios, lo que lo convierte en uno de los mejores preservados de Egipto. Es, además, el primer templo del país dedicado a una reina. En su fachada destacan 6 estatuas colosales,
4 de Ramsés y 2 de Nefertari. El templo está consagrado a Hathor, diosa del amor, la música y la maternidad. Por ello, en el interior veremos numerosos relieves en los que Nefertari ocupa un papel protagonista. Y este templo de Nefertari, a diferencia del anterior, encontramos aquí esculpido en las propias columnas. Es increíble pensar que todo esto fue construido no poniendo bloques de piedras, sino esculpiendo esto dentro de la montaña. Al igual que el templo de Ramsés, el de Nefertari sorprende con sus salas interiores, llenas de detalles que dejan sin aliento. Con la visita concluida, llega el momento de emprender el regreso. Nos esperan más de 3 horas de autobús hasta volver al barco. Y ahora aquí en Asuán nos han parado en una tienda de especias, así que vamos a mostrar qué tienen dentro. Y ahora nos están dando, por ejemplo, en este caso también especias para olerlas. Este lugar es perfecto para hacer compras, gracias a la gran variedad de productos que ofrece. Aquí se pueden encontrar especias únicas en el mundo. Y ahora después de comprar bastantes cosillas, ahora ya vamos al siguiente destino, que va a ser el crucero. Y en este momento nos dirigimos a un velero egipcio porque nos van a dar una vuelta por aquí, por la zona. Y después de eso vamos a hacer también una actividad aquí muy conocida. En primer lugar, hemos estado dando un paseo en Faluca, que es un tipo de velero egipcio, y ahora hemos cambiado de barco porque nos llevan al siguiente destino que vamos a visitar. A continuación, navegaremos por el Nilo durante 1 hora para visitar uno de los lugares más emblemáticos del país, cargado de historia. Y en este tour, una de las cosas que se hace es que te paran, por ejemplo, aquí con el barco, entonces la gente aquí aprovecha sobre todo para bañarse, porque está pues aquí la zona toda de baño, y después por otra parte ahí arriba, en la zona de los camellos, así como una parte aquí también, puestecillos para comprar cosas así de recuerdo y todo eso. En el camino descubriremos curiosidades como este cocodrilo de cristal, relleno de arena en su interior. Pero lo que más llamó nuestra atención fue este hombre, rellenando su botella para beber directamente del río Nilo. Y ahora en la siguiente parada ya estamos aquí, en el pueblo nubio. Esta visita es opcional dentro de los tours por Egipto, pero creemos que merece mucho la pena, como pronto comprobaréis. Estamos empezando a visitar aquí el pueblo nubio. El pueblo destaca por sus coloridas casas y tiendas donde se pueden encontrar todo tipo de artículos. Os preguntaréis qué es esto del pueblo nubio, y es que nos tenemos que remontar hace miles de años, cuando Ramsés II se casó con Nefertari, porque Nefertari era de Nubia, que era otro país independiente. Entonces, al casarse se juntaron los dos pueblos. Sin embargo, en la actualidad siguen teniendo muchísima importancia porque ellos siguen conservando su propio dialecto, es decir, ellos entienden el árabe y lo hablarían, pero tienen su propio dialecto, que solamente es oral, no escrito. Y ahora mismo vamos a visitar una casa típica nubia. Nuestro guía Ahmed nos explicará primero cómo vivían los nubios en la antigüedad. Después entraremos en una casa tradicional para disfrutar de un momento de relax junto al resto del grupo. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar en una mesa como esta y nos van a dar una bebida bienvenida que se llama hibisco. Y otra cosa muy curiosa de estas casas es que todas las casas, por tradición, tienen un cocodrilo. Y ahora aquí Ahmed, que es nuestro guía, nos va a explicar un poco qué es lo de la casa esta de los nubios. Una de las tradiciones antiguas de los nubios, que ellos tienen que tener o proteger un cocodrilo en la casa para protegerse contra el mal de cualquier cosa. Y esta tradición desde la época de los faraones, pero ellos no conocen, pero nosotros como guías conocemos que esta es una tradición muy antigua. Después de que se muere este cocodrilo, ¿qué van a hacer? Van a momificarlo y ponerlo sobre el dintel de la casa y a traer otro nuevo del lago Nasser. Pero todavía no hay cocodrilos, ya no hay más en el río Nilo.
Y para terminar, nos subiremos a este curioso carro tirado por una moto que nos llevará hasta el mejor mirador de la zona. Eso sí, habrá que agarrarse bien porque el camino de tierra está lleno de baches. Y llegamos y ahora aquí en esta parte, que es la más alta del todo, tenemos unas vistas increíbles del río Nilo. Y justo aquí abajo el pueblo nubio. Y justo aquí en el río, una cosa que encontramos allá al fondo es un dique que no es la presa como tal, sino es un dique también para contener las aguas del río Nilo y sobre todo que no se produzcan crecidas. Y justo nosotros esta tarde hemos llegado hasta aquí, hasta el pueblo, y hemos venido recorriendo todo el río Nilo desde la ciudad de Asuán. Y ahora si nos vamos aquí a otra de las caras aquí de la pequeña montaña que estamos, encontramos las dunas del desierto. Y la sensación de tranquilidad de estar aquí es increíble porque no se escucha casi nada, solamente el ruido de los animales, de los cantos y bueno, sobre todo una paz que se respira increíble. Al terminar la visita, nos espera un momento realmente especial. Navegaremos tranquilamente por el río, contemplando la iluminación tan característica de las casas y de los barcos. Muy buenos días, ahora mismo nos dirigimos aquí al muelle porque vamos a ir a visitar el templo de Philae. Y ahora mismo ya estamos preparados para montarnos aquí en el barco. Este octavo día será nuestro último en Egipto, pero antes aún nos queda visitar un templo muy especial. Para llegar hasta él, disfrutaremos de un agradable paseo en barco. Y aquí igual que en los otros sitios, ahora mismo nos acabamos de bajar y también está lleno aquí de tiendecillas y eso. Y ahora ya nos dirigimos al templo. Y este templo de Philae está dedicado a Isis, que es la diosa del amor. El templo de Philae fue uno de los últimos templos en funcionar activamente en la religión egipcia. Los cultos siguieron aquí hasta el siglo VI después de Cristo. El complejo cuenta con una fachada monumental y tras ella un patio interior que conduce al edificio principal, todo rodeado de columnas, al igual que otros templos que hemos visitado durante este viaje. Esto que vemos aquí es un decreto por el cual toda la gente de Nubia tiene que ingresar, por así decirlo, sus impuestos aquí para que después con ese dinero se pague a los funcionarios, por así decirlo, de Nubia. Y ahora ya entrando en el templo, ahora vamos a encontrar distintas salas, os iremos enseñando y os vamos a ir explicando qué es el significado de cada una de ellas. Y es que mirad el nivel de detalle tan increíble que tienen las columnas, que vamos, parece que fue hecho hace 2 días. En sus paredes se representan los rituales diarios dedicados a la diosa Isis, donde los sacerdotes le ofrecían vino, pan, flores e incienso. Es casi como contemplar un auténtico manual ilustrado de la religión egipcia. Y la sala que encontramos allá al fondo es la del Santo Santuario. La sala que vamos a entrar ahora se llama el Santo Santuario, que es y aquí encontramos esta base de granito rosado que es de la barca sagrada de Isis. En este lugar se guardaba la barca sagrada de Isis, que era sacada en procesión durante las principales fiestas religiosas. Este era el verdadero corazón espiritual del templo. Y ahora ya saliendo del templo vamos a otra de las zonas de aquí que también tiene muchísima importancia y es justo eso de ahí. Como este templo está dedicado a la diosa del amor, justo aquí encontramos la puerta de los amantes, con lo cual todas las parejas deberían hacerse una foto aquí. Y una cosa también importante del templo este, que este templo originalmente no estaba aquí, sino que estaba 200 metros más hacia el otro lado, porque cuando construyeron la presa de Asuán, todo esto se empezó a inundar, entonces la parte donde estaba originalmente se iba a quedar inundada. La verdad es que aquí hay bastante que hacer porque aparte del templo después tenemos también este otro segundo templo. Y ahora mismo ya vamos de camino al barco para ir al siguiente destino. Y así ponemos fin a nuestra aventura. Tras 8 días espectaculares por Egipto, ha llegado el momento de regresar a España. Hemos recorrido las pirámides de Giza y los monumentos más impresionantes del Cairo. Navegamos por el Nilo visitando templos únicos y descubrimos algunos de los secretos mejor guardados de la civilización egipcia.
Si aún no has visto los vídeos anteriores, te invitamos a suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima aventura.